forget to take long, 'cause later I will take them all. And don't be worried if you call, baby. My hats will give you the worm. These hats will give you the worm. Weather, babe, 'cause being with you is all I need, it's all I need, it's all I need. Next up won't be the end of the path, 'cause our goal is walking on. Let them like cloud rolling along, rolling along, rolling along. Don't forget to leave your clock. Time doesn't happen anymore. I hope you don't have the tickle, 'cause I'll take you to the top, 'cause I'll take you to the top. Next week we're going to the beach, 'cause I don't mind how the weather is, 'cause being with you is all I need, it's all I need, it's all I need. Next up won't be the end of the path, 'cause our goal is walking on. Let them like cloud rolling along, rolling along, rolling along. Next week, keep on moving till next week, keep on moving till next week, keep on moving till next week. Con todos ustedes, el creador del Diabetes Experience Day, Ángel Ramírez. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Primero, gracias por estar aquí, muy buenos días. Os agradezco la puntualidad, tenemos que hacernos europeos cada vez más. Vamos a ir arrancando con tranquilidad, os podéis ir sentando, todavía va a haber luz en la sala, aunque en los próximos minutos la iremos descendiendo. Llevo días pensando qué os podía contar al arrancar esta tercera edición del Diabetes Experience Day, y la verdad es que es bastante complicado, sobre todo cuando las emociones te sobrepasan. Es mi caso porque el amor que nos estáis profesando desde el primer día que se nos ocurrió organizar algo como esto en lo que estáis hoy ha sido constante. Quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros personalmente, es la única ocasión que tengo en estos momentos de hacerlo. Pensar que os lo estoy haciendo de forma individual porque es así como lo siento. Hay mucha gente que nos manda mensajes a través de las redes sociales, a través de los emails, dais mucho calor y todo lo que está planteado para esta mañana espero que sea lo que estáis esperando y os devolvamos todo ese amor. Este Diabetes Experience Day tiene, como en todas las ediciones anteriores, un único protagonista. Aquí hace unos días se entregaron los premios Goya, como sabéis, hoy el premio es para todos vosotros, para las personas que tenéis diabetes, pero también y especialmente en esta edición quiero agradecer a todos los que acompañáis a las personas que tienen diabetes, familiares, padres, hermanos, hijos, cuñados, y también a los profesionales sanitarios, evidentemente, y a la industria, que como sabéis está apoyando desde el primer momento esta iniciativa. Hoy a lo largo de la mañana van a pasar por aquí muchas personas, algunas con diabetes, otras sin diabetes, pero todos tienen algo que contaros. Sabéis que es muy importante la formación, por eso nació el Diabetes Experience Day. Como somos muchos, aproximadamente seremos unos 1.200, 1.300 a lo largo del día solamente en esta sala, estamos pensando a ver cuál era la mejor manera para que nos pudiéramos comunicar, porque vuelvo a insistir en el inicio, todo y cada una de las cosas que penséis nos interesan.
Así que, como sabéis, este año hemos puesto en marcha una aplicación para el móvil. Muchos de vosotros os la habéis descargado, más de 400 personas. Estáis todavía a tiempo, hay un wifi abierto en el hotel. Buscar Diabetes ED, no hace falta el hashtag, ahora hablaremos de él. Diabetes ED, y con ese nombre podréis descargaros la aplicación y preguntar a los ponentes en directo. Veremos la opción de recoger después todas vuestras preguntas y trasladárselas a los ponentes para que haya ese feedback. Es una forma virtual de pasaros un micro y preguntar. Tenéis esa opción a través de la aplicación. También hay una serie de encuestas para que dejéis vuestra opinión. Al final, entre todos, lo que tenemos que darle es voz a la diabetes. Quiero que lo paséis muy bien, quiero que disfrutéis, quiero que sea algo especial y quería agradecer el gran trabajo que un muy importante equipo de gente está haciendo a nivel técnico y a nivel humano. Los iréis viendo a lo largo del día. Estáis en casa. Y ya vamos a empezar. Es para mí un honor siempre arrancar el Diabetes Experience Day dando paso a, en mi opinión, uno de los mejores profesionales sanitarios del mundo en esto que nos une hoy, que es la diabetes. Quiero que recibáis con el mejor aplauso y el más cálido al doctor Javier Ampudia. Buenos días, Javier. Buenos días. Desde luego no soy el mejor profesional del mundo, quizá para mi mujer sí, pero desde luego que no lo soy. Soy endocrinólogo y, como veis en la diapositiva, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia y bueno, toda mi vida me he dedicado a tratar pacientes con diabetes, pacientes como vosotros. Y mi conferencia de hoy va a centrarse básicamente en las bombas de insulina. O sea, voy a intentar daros una perspectiva de dónde estamos, pero sobre todo intentar romper algunos mitos en algunos de vosotros porque bueno, una de las preguntas más frecuentes que recibimos en nuestra consulta es: doctor, ¿por qué una bomba de insulina no para mí? Y bueno, espero que al final de mi charla podáis comprender que evidentemente es una tecnología que potencialmente podría ser para todos, pero yo creo que hay que seleccionar muy bien al candidato para obtener los mejores beneficios. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es hacer accesible la terapia con bomba de insulina a todo aquel que la necesite. Bien, quería empezar mi presentación con esta diapositiva. O sea, como sabéis, y bueno, pues esto es algo que es conocido por todos, reducir la hemoglobina glicosilada, lo que os dicen vuestros médicos o lo que vosotros también sabéis, pues reduce las complicaciones crónicas de la diabetes. Aquí en la diapositiva son datos de un estudio americano que cambió toda nuestra perspectiva acerca del control de la enfermedad, el estudio de CCT, y como veis en la línea de color naranja, digamos, reduciendo la hemoglobina glicosilada disminuimos la frecuencia de retinopatía, pero una cosa que se vio en el estudio es que aumentábamos también potencialmente la frecuencia de las hipoglucemias que nosotros llamamos graves, en inglés severas, puesto que evidentemente en el momento que optimizamos el control pues hay más riesgo de hipoglucemia. Precisamente para minimizar esto, a pesar de que en este estudio, digamos en algún momento del estudio más de la mitad de los pacientes llevaron bombas de insulina, se desarrollaron las bombas de insulina, que ya existían entonces, pero lógicamente han ido avanzando en los últimos años. Este estudio se publicó en el año 1993. Y esto es un poco de lo que quiero hablaros hoy en mi presentación. Es decir, en primer lugar, ¿qué es un sistema de infusión subcutánea continua de insulina, ISTI, o bomba de insulina? ¿Está indicada en todos los pacientes? ¿Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes? ¿Cuál es la experiencia de nuestro grupo, digamos, las cosas que hemos ido desarrollando en el Hospital Clínico de Valencia? Y finalmente, pues, pinceladas de los últimos avances en esta terapia. Bien, empezamos un poco por aquí, es decir, aquí lo que veis en la zona sombreada es cómo, digamos, los niveles de insulina en nuestro cuerpo a lo largo del día, es decir, como veis, cuando desayunamos, cuando comemos o cuando cenamos se produce una liberación brusca de insulina, pero los niveles de insulina nunca son cero, es decir, entre las comidas existen un determinado nivel de insulina que es necesario precisamente para mantener los niveles de glucemia estables entre comidas. Y eso es lo que intentamos emular con las bombas de insulina. Por una parte tenemos una infusión que llamamos infusión basal y por otra parte disponemos de un instrumento que nos permite administrar los bolus, es decir, la cantidad de insulina rápida en las comidas, precisamente para intentar, como digo, emular la fisiología. Evidentemente existen bombas de insulina, estas son las más novedosas,
han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero básicamente, como veis, independientemente de si tenemos una unidad externa para calcular el bolo de insulina o, digamos, lo tenemos en la propia bomba, pues básicamente, como veis, es un instrumento tecnológicamente muy avanzado que permite hacer muchas cosas. Para que la bomba de insulina, digamos, sea capaz de liberar la insulina, es necesario también pues, que lo haga a través de unos accesorios. Entre ellos, como veis, tenemos el reservorio, que lo tenéis en la parte superior derecha de la diapositiva, que es una jeringuilla que contiene insulina de acción rápida. Por otra parte tenemos el catéter, que lo tenéis, o cánula, que lo tenéis en la parte, digamos, izquierda de la diapositiva arriba, donde podéis observar efectivamente que bueno, pues esto lo metemos dentro de la bomba de insulina y también necesitamos un insertador, que es lo que veis en azul, y esto nos va a permitir, digamos, pues conectar, digamos, la infusora con el paciente. Aquí tenéis un ejemplo donde un paciente, pues con el insertador se inserta, digamos, el catéter, lógicamente se inserta con una aguja que después se extrae, o sea que realmente la aguja no queda insertada, sino simplemente queda, digamos, un plástico o teflón, que es el material, digamos, que no molesta. Obviamente los pacientes a veces le dicen, ¿dónde lo llevas? Entonces tienen que buscarse porque no recuerdan dónde se lo pusieron la última vez. Pero como veis, bueno, pues tiene un sistema también de desconexión para la ducha, etcétera, etcétera, pero básicamente esto en esencia es lo que es una bomba de insulina. ¿Está indicada en todos los pacientes? Bueno, la respuesta es que no. O sea, actualmente, y estos son, digamos, las indicaciones para la terapia con bomba de insulina en la Comunidad Valenciana, que fuimos, bueno, pues quizás de las primeras comunidades que legisló esto y que de alguna manera en formas muy similares están en todas las comunidades autónomas. Como veis, está indicada en pacientes con diabetes tipo 1, pero no en pacientes con diabetes tipo 2. Si bien es verdad que algún paciente con diabetes tipo 2 especialmente complejo lo tenemos con bomba de insulina, pero en general no es así. ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que además las bombas de insulina, digamos, podamos ponerlas en los pacientes? Bueno, pues deben ser pacientes, generalmente, bueno, pues mujeres que quieran quedarse embarazadas y que no lo consiguen porque no consiguen, digamos, mejorar sus controles glucémicos. Pacientes que han utilizado las múltiples dosis de insulina, MDI, y tienen un mal control metabólico, pacientes con diabetes inestables, con frecuentes hipoglucemias, hiperglucemias, hiperglucemia en ayunas, la falta de reconocimiento de los síntomas de la hipoglucemia o hipoglucemias graves recurrentes, también pacientes que tienen problemas en el tránsito o en el funcionamiento del estómago, que es lo que llamamos gastroparesia diabética, o incluso en pacientes que trabajan a turnos. Hay gente de vosotros seguro que trabaja por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la noche, profesionales sanitarios, gente que trabaja, digamos, en grandes empresas, y para ellos también, digamos, potencialmente podría ser una indicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones básicamente son, pues, una retinopatía proliferativa que no está controlada, es decir, pacientes que tienen problemas en la vista y no están bien controlados, puesto que la mejoría brusca del control metabólico, al menos inicialmente, podría empeorar la retinopatía. También gente que tiene una disminución de la agudeza visual importante, aunque tengo que deciros que en Valencia tuvimos una paciente de Alcoy que era invidente y que, bueno, pues la verdad es que con su marido y con un mando a distancia, pues tuvo un hijo con la bomba de insulina y le fue fenomenal, pero no es lo frecuente. Tampoco en la diabetes gestacional, ni tampoco en aquellos pacientes, lógicamente, pues que toman alcohol habitualmente, drogas, etcétera, y que son personas, digamos, que no son, al menos desde el punto de vista del manejo, fiables. ¿Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes? La principal ventaja es, y esto, fijaros que aunque es un estudio publicado en el 2002, lo he traído porque le tengo particularmente cariño a este estudio, fue el primer análisis de varios estudios, pero después han venido otros que demuestran lo mismo. O sea, es cierto que hoy es digamos, el gold standard del tratamiento intensivo de la diabetes. Los pacientes que llevan bomba de insulina frente a las múltiples dosis de insulina mejoran la hemoglobina glicosilada en término medio, en medio punto. Decís, bueno, qué poquito, ¿no? Medio punto de hemoglobina glicosilada. Pero si nos cogemos a aquellos pacientes que están especialmente mal controlados, la mejoría es incluso mayor. Pero yo creo que una de las grandes virtudes de este sistema es
la reducción drástica de las hipoglucemias graves recurrentes. Aquí tenéis, por ejemplo, un estudio americano en el cual en la columna blanca veis, digamos, el número de hipoglucemias graves con múltiples dosis de insulina. Y podéis observar los beneficios de la terapia con bomba de insulina durante 4 años. Y como veis, la reducción fue muy importante en el primer año, pero los beneficios se mantuvieron durante 4 años. Y yo creo que esta hoy en día es una de las grandes indicaciones de la terapia con bomba de insulina. Sin lugar a duda, disminuye la frecuencia de hipoglucemias graves. Se ha dicho mucho que las bombas de insulina pueden inducir mayor riesgo de cetoacidosis. Bueno, pues diversos estudios, y aquí tenéis 2, demuestran que no es así. Es decir, cuando un paciente está entrenado, evidentemente no hay más riesgo de cetoacidosis, si bien es verdad que los pacientes con bomba de insulina tienen que ser entrenados muy específicamente, precisamente para prevenir, puesto que la cetosis leve sí que es frecuente y por lo tanto los pacientes, digamos, les tenemos que entrenar muy bien para que esto no ocurra, pero, digamos, el riesgo de cetoacidosis no es mayor. Bien, ¿cuál es la experiencia de nuestro grupo? Nosotros hemos trabajado mucho en los últimos años bajo la dirección de mi jefe, el profesor Carmena antes y ahora el doctor Ascaso, mucho, digamos, en mejorar la flexibilidad de la terapia. Y para eso, como veréis, hemos desarrollado diversos, pensamos, pequeños avances que hemos podido implementarlos en los pacientes y que realmente creo que ellos mismos lo valoran muy bien. El primero de ellos, bueno, después de presentaros un poco la estructura, esto es cómo funcionamos. Tenemos una clínica monográfica, como otros hospitales, obviamente. Nosotros la hacemos los viernes. Tenemos un programa estructurado de iniciación y de intensificación de la terapia con bomba. Tenemos 1 o 2 médicos, digamos, adscritos a la unidad. Y nosotros nos encargamos del reparto del material fungible, es decir, de los catéteres que obviamente los pacientes consumen. En otros hospitales es distinto, en fin, en cada comunidad es un poco diferente y damos cobertura asistencial 24 horas. Esto os lo he traído, aunque son datos del 2007 y ahora tenemos pues unas 150 pacientes con bomba de insulina. Tampoco somos el hospital que tiene más bombas de insulina en España, por ejemplo, el Clínico de Barcelona o el hospital, digamos, de Málaga tienen más que nosotros, pero os lo he traído para que veáis que las indicaciones fundamentales han sido pues, pacientes con deseo de gestación, que no conseguían los controles glucémicos adecuados, y también, digamos, la diabetes inestable, es decir, esta diabetes que es incapaz de controlarse de ninguna de las maneras, incluso utilizando las insulinas más modernas que tenemos ahora, hay pacientes que no consiguen tener un control estable. Bien, el primero de los avances que nosotros desarrollamos fue lo que nosotros llamamos el algoritmo de playa, el Beach Algorithm. Y básicamente nuestra idea era desconectar la bomba de insulina para no bajarla a la playa y cubrir esas horas de desconexión con un procedimiento alternativo, con una inyección, precisamente para facilitar que los pacientes pues, no vayan con la bomba de insulina, con la infusora a la playa, lo cual pues, reduce mucho la posibilidad de tener problemas tanto en la bomba como infecciones, etc. Y entonces para ello, digamos, desarrollamos un procedimiento utilizando insulina NPH que los pacientes se administraban 1 horita antes de desconectarse la bomba de infusión, teniendo en cuenta las horas que tenían previstas para estar desconectados de la bomba de insulina. Y pudimos demostrar que efectivamente, aunque el número de pacientes fue muy pequeño, pues que realmente esto funcionaba y realmente nuestros pacientes, imaginaros en Valencia, pues lo utilizan todos los veranos con mucha frecuencia. Otra de las cosas que hicimos fue atender, digamos, una demanda de muchos pacientes. Muchos pacientes nos decían, doctor, me podría interesar la bomba de insulina, pero en verano yo me paso pues 1 mes o 2 meses en la playa y la verdad es que en verano se me despega el apósito, tengo hijos pequeños, quiero ir con ellos a la playa, etcétera, ¿no? Entonces, pues pensamos, ideamos la posibilidad de, bueno, pues al menos durante ese tiempo, 1 o 2 meses, pues que los pacientes no lleven la bomba de insulina, llevan inyecciones y después en septiembre o cuando ellos lo consideren, pues volvemos un poco a la terapia con bomba. Y de esa manera evaluamos el resultado y pudimos comprobar que el control metabólico no se deterioraba especialmente y que el peso tampoco cambiaba especialmente durante el periodo de verano, con lo cual también es algo que hemos implementado en nuestra práctica clínica diaria.
Y finalmente, muy breve, nosotros también desarrollamos entonces con la gente de Abbott, que fueron los primeros que sacaron un medidor, ahora hay también otro de Menarini, para medir los cuerpos cetónicos en sangre, pues desarrollamos también un algoritmo precisamente para prevenir las situaciones de cetosis, porque nos dimos cuenta de que esto era algo que realmente sí que ocurría y que debíamos de entrenar a nuestros pacientes, de manera que utilizando para ello los medidores de cetonemia capilar, pues realmente podemos identificar situaciones de riesgo y, como veis, pues bueno, a los pacientes cuando les entrenamos les explicamos cómo actuar en estas circunstancias y afortunadamente pues el número de cetoacidosis que tenemos pues es, vamos, yo recuerdo desde 1998 que pusimos la bomba hasta ahora 2 cetoacidosis, o sea que realmente muy poquitas. Bien, en los minutos que me quedan, vamos a ver poco a poco y de una forma sencilla, digamos, algunos de los avances que me imagino que en la audiencia hay, algunos de vosotros lleváis bombas de insulina. Levantad la mano, por favor, quienes llevan una bomba de insulina. Bien, bien, me gusta. Bueno, pues algunos de los que lleváis bomba de insulina, algunos de los avances que voy a comentar ahora, pues ya lo tenéis en vuestra bomba de insulina. Pero considero que es importante revisar, digamos, qué camino hemos andado hasta ahora y cuál es el camino que todavía nos queda por andar. El primero de ellos es el calculador de bolus. Ahora, seguro que vosotros decís, bueno, este doctor viene a contarnos lo del calculador de bolus, pues eso ya lo tenemos hasta en los glucómetros. Correcto. Pero el concepto donde se implementó por primera vez fue en las bombas de insulina. Y después fue desde las bombas de insulina cómo se ha probado y ha sido, obviamente es muy eficaz también con los glucómetros. Entonces, como sabéis, un calculador de bolus simplemente ayuda al paciente a calcular, digamos, la dosis de insulina que se tiene que poner antes de las comidas, dependiendo del nivel de glucosa, dependiendo de los hidratos de carbono que vaya a tomar. Y una cosa muy importante que hacen los calculadores de bolus, dependiendo también de cuándo se puso el bolus anterior, puesto que es posible que si el bolus anterior está muy próximo al bolus que se quiere poner, obviamente queda, digamos, un efecto de insulina remanente y, afortunadamente, pues este tipo de sistemas lo tienen en cuenta para reducir o minimizar el riesgo de hipoglucemia. Bueno, pues con este sistema, cuando salió por primera vez en el año 2007, hicimos un estudio, transferimos a los pacientes que teníamos entonces, que eran, si no recuerdo mal, pues como 35 o 40 pacientes con bomba de insulina, los transferimos a todos los que llevaban las bombas sin calculador a bombas con calculador de bolus y pudimos demostrar que en todos ellos, digamos, mejoraban el control glucémico, pero lo más importante, evaluamos también, digamos, cuál era el grado de satisfacción con este tipo de sistemas y, como podéis observar, tanto en satisfacción como en el uso, como entender cómo lo manejaban, etcétera, etcétera, pues el grado de satisfacción de los pacientes fue muy alto y, de hecho, nosotros no tenemos ningún paciente con bomba de insulina sin utilizar el calculador de bolus. Con lo cual, os podéis imaginar hasta qué punto es importante que los pacientes sepan contar raciones de hidratos de carbono. O sea, no me cansaré nunca de decirlo, porque desgraciadamente esto no es algo que se hace en todas partes en España y creo que marca una diferencia. O sea, que el paciente sepa estimar con el volumen las raciones de hidratos de carbono y gracias a ello pueda utilizar precisamente el calculador de bolus para administrarse la insulina de forma más correcta. Bien, el segundo de los avances importantes es el tema de la comunicación, de la conectividad. O sea, este simplemente es un ejemplo, pero por ejemplo las bombas de Roche y las bombas de Animas también tienen plataformas similares. Esta es la de Medtronic. Esto permite efectivamente transferir los datos desde la bomba de insulina, digamos, al PC, bien durante la consulta, como lo hacemos nosotros habitualmente, o también en pacientes que llevan sensor de glucosa y que lógicamente acumulan más datos, transferir los datos desde casa. Entonces, esto realmente ha mejorado considerablemente nuestro trabajo, puesto que somos capaces, como veis en la diapositiva, de integrar toda la información. Si el paciente lleva un sensor, la información del sensor, la información de las glucemias que se hace el paciente, lo veis punteado con valores en esta gráfica de 2 días, y luego en la barrilla que veis, en la barra negrita horizontal, pues el número de raciones que se pone, que el paciente ha ingerido, y en la parte de abajo veis en verde, digamos, la insulina, los bolos de insulina, y la basal,
digamos, que el paciente ha utilizado, digamos, a lo largo del día. O sea, realmente esto ha sido un gran avance y nos ayuda mucho en el día a día para optimizar, digamos, los recursos y el tiempo durante la visita. Bien, ¿y qué podemos decir de los sensores de glucosa? O sea, los sensores de glucosa realmente son un avance en combinación con las bombas de insulina. Bueno, os tengo que decir que esto es algo que nos ocupa mucho en los últimos años, porque evidentemente disponer de un sensor de glucosa conectado con la bomba de insulina realmente es una cosa interesante, pero hoy por hoy inalcanzable o por lo menos no financiable para todo el mundo en España. Y simplemente os he traído, digamos, uno de los últimos estudios que yo creo que es interesante por varios motivos, entre ellos porque mi amigo el doctor Conjet en Barcelona participó en este estudio, pero también pues porque es un estudio con un diseño muy particular. Fijaros, se llama el estudio Switch, cambio, Switch es cambio. Los pacientes llevaban el sensor en off, o sea, parado durante un tiempo, y después los mismos pacientes tenían 4 meses de lavado y después pasaban a tener la terapia con sensor, o al revés. Y podéis observar cómo realmente durante el periodo del sensor hubo una mejoría del control de la hemoglobina glicosilada de 0,4, que os puede parecer poco, pero yo creo que es muy relevante, lo podéis ver en las gráficas. Eran niños y adultos en este estudio. Pero lo más importante también es que con un adecuado entrenamiento de los pacientes se pudo reducir el tiempo en hipoglucemia, como veis aquí, valores por debajo de 70 miligramos por decilitro. También, digamos, el uso del sensor permitió al paciente utilizar al máximo las potencialidades de la infusora, pues utilizando bolos manuales, utilizando, digamos, la temporal basal para reducir temporalmente, digamos, la infusión de insulina, etcétera, etcétera, y no hubo un incremento en los episodios de hipoglucemia grave. Pero en relación a esto os quiero explicar 2 cosas que yo creo que deben de ser tenidas en cuenta, sobre todo la última que os voy a contar. Bien, una de las cosas que también tuvimos la suerte en Europa de disfrutar antes de Estados Unidos, generalmente, como sabéis, los avances vienen de Estados Unidos a Europa, en este caso no, o sea, el avance lo tuvimos o lo pudieron disfrutar antes los pacientes en Europa antes que en Estados Unidos, que es lo que se llama, digamos, el low glucose suspense, o lo que se llama es la suspensión de la infusión por hipoglucemia. O sea, como veis aquí en la imagen, cuando suena la alarma, ¿vale? Entonces se produce durante el sueño, por ejemplo, la bomba para la infusión de insulina durante 2 horas y después reinicia la infusión de nuevo. Cuando vuelve a tener otra hipoglucemia hace exactamente lo mismo. O sea que es un sistema de seguridad que se activa cuando el nivel de glucosa en el sensor llega a un nivel previamente establecido. Bien, pues con este sistema diversos investigadores en Estados Unidos sí pudieron demostrar que en pacientes que habían seleccionado porque tenían hipoglucemias nocturnas, pues con este sistema, digamos, se reducía el riesgo de hipoglucemia nocturna en un 37,5%. Esto ha sido un gran avance, pero como os podéis imaginar, para que sea operativo, pues hace falta llevar un sensor de glucosa. Y como decía anteriormente, pues esto es todavía nuestra asignatura pendiente. O sea, desafortunadamente, muchos pacientes pues no tienen sensores, puesto que no están financiados, y porque no se los pueden costear, puesto que es bastante caro. El siguiente avance más reciente, que yo creo que ahora veréis que, digamos, marca un antes y un después, es el sistema de predicción. Aquí, digamos, la bomba de insulina trabaja de una forma más inteligente, es decir, podemos programar un nivel de hipoglucemia o incluso más superior al nivel de hipoglucemia, y entonces cuando la bomba predice que a los 30 minutos se va a alcanzar un valor que está 20 miligramos por decilitro por encima del umbral de hipoglucemia, la bomba se para. Puede tener una alarma o no. O sea, el paciente puede desactivar esa alarma si le molesta, pero el sistema para la infusión de insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, si la glucemia sigue bajando, entonces sí, si llegamos al umbral de hipoglucemia, la bomba da una alarma y, como veis, después automáticamente, si se dan 3 condiciones, que las veis ahí resumidas, es decir, si al menos se ha parado durante 30 minutos, si superamos, digamos, si el nivel de glucemia supera 20 miligramos el umbral de hipoglucemias y prevé que a los 30 minutos, digamos, se va a superar este umbral en 40 miligramos por decilitro, se reactiva, digamos, de forma automática.
Aquí veis un poco en un estudio de simulación comparando el algoritmo que os expliqué anteriormente con este algoritmo nuevo, que es el estudio Pilgrim, que en la diapositiva lo tenéis en rojo como PLGM. Podéis observar cómo con el PLGM, que es decir, que es el sistema de predicción, no solamente predice las hipoglucemias antes que el sistema de suspensión que os explicaba anteriormente, sino que además hace que las hipoglucemias sean más cortas. Como veis, 26 fue más efectivo en la predicción de las hipoglucemias, 26,7% con el sistema de suspensión y con este sistema más reciente de predicción, 5,3%. Yo creo que esto sí que realmente es un avance. Y yo creo que es un paso en la dirección correcta. Nosotros tenemos 2 pacientes en Valencia financiados porque eran pacientes con hipoglucemias graves recurrentes y sé que hay pacientes con características similares en toda España que disfrutan ya de este sistema. Claro, lógicamente, donde nosotros queremos llegar, y estamos trabajando afortunadamente con el Hospital Clínico de Barcelona y los ingenieros de la Politécnica de Valencia y de la Universidad Politécnica de Gerona, estamos trabajando, digamos, en desarrollar, como otros grupos, sistemas de páncreas artificial. Aquí tenéis datos de un grupo reciente en el que podéis observar que efectivamente el control nocturno es algo que sí que está realmente al alcance de estos sistemas, pero estamos trabajando también en el control de la glucemia después de las comidas, puesto que es el elemento perturbador junto con el ejercicio más importante que dificulta, digamos, que estos sistemas trabajen de una forma correcta y estamos, insisto, trabajando en esta dirección. Por lo tanto, ya para concluir mi presentación diríamos que el tratamiento con infusión subcutánea de insulina es una modalidad de tratamiento intensivo particularmente interesante en aquellos pacientes con diabetes inestable y con riesgo de hipoglucemia, hipoglucemias graves, ya lo hemos dicho anteriormente, que la selección adecuada de los candidatos es fundamental. Insisto, esto no es una terapia para todo el mundo, puesto que hay gente que no se controla adecuadamente la glucemia, etcétera, etcétera. Es importante también pues flexibilizar la terapia y para eso tenemos las pautas de desconexión prolongada que comentamos anteriormente. También facilitamos la flexibilidad o al menos que los pacientes no lleven la bomba durante el verano, lo cual hace mucho más atractiva la terapia para el paciente. Obviamente utilidades como el bolus ayuda, ya lo hemos dicho, realmente han mostrado un antes y un después y además nos ayudan a analizar mucha información de los pacientes durante la visita. Y finalmente, pues obviamente la combinación de bombas de insulina con infusores de glucosa pues es útil en algunos pacientes y permite, como habéis visto, reducir adicionalmente la hemoglobina glicosilada y el riesgo de hipoglucemia. Y no quería acabar mi presentación sin esta diapositiva, en el cual veis que obviamente el camino que estamos andando hacia el páncreas artificial pues es largo. Nosotros estamos ahora aquí, pero probablemente vamos a tener sistemas híbridos en el futuro. Y obviamente nada podemos conseguir sin vosotros y bueno, pues en Valencia realmente intentamos cuidar mucho la relación con nuestros pacientes y como veis el día 29 de enero nos reunimos como todos los años en una cena. Obviamente hay 150, no nos reunimos todos, pero evidentemente sin vosotros sería imposible, digamos, estimularnos para al menos conseguir mejorar, digamos, los tratamientos actuales y sobre todo para que vuestra calidad de vida sea la mejor posible. Muchas gracias por vuestra atención.